Quiero invitarle a buscar el libro de Jueces, el capítulo 6. Vamos a leer un trozo. Jueces, libro de Jueces, capítulo 6. Y vamos a leer un trocito del 6 y un trocito del 7. Estamos hablando de fe. Durante estos domingos y durante un buen tiempo queremos compartir una palabra de fe que anime nuestra fe, que nos fortalezca de alguna manera. En medio de toda esta situación que vivimos necesitamos ahora una fe extrema. Por eso le hemos puesto a la serie esta fe extrema y no sabemos hasta cuándo, hasta que la necesitemos vamos a tocar esa temática con algunas variantes que vayamos haciendo, pero queremos encontrar recursos en la palabra que nos ayuden en este tiempo, que puedan servirnos para enfrentar esto que, bueno, usted mismo lo ha comentado. Seguramente alguno de ustedes habrá dicho, no pensé que íbamos a pasar por esto. Jueces capítulo 6. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. No dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobreció Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lugar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Capítulo 7 de Jueces, la última parte, versículo 19. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que estaban consigo al extremo del campamento al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar las centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Bexita en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abel-Meola en Tabat. Y juntándose los de Israel de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas.
Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín, diciendo: descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Betábara y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Betábara y del Jordán, y tomaron a 2 príncipes de los madianitas, Ored y Seb, y mataron a Ored en la peña de Ored y a Seb en el lagar de Seb. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Ored y de Seb a Gedeón al otro lado del Jordán. Esta historia es muy interesante y para mí es desafiante. Cada vez que la recuerdo me desafía mi fe, porque me pregunto, ¿será que Dios actúa así todavía? ¿Qué tanto confío yo en el Señor, o qué tanto lo conozco su naturaleza? Y me pregunto porque ya vamos a ver aquí algunas cosas muy interesantes que todos nuestros esquemas, nuestras ideas se van, no sabemos cómo explicar, pues esto es está más allá de lo que nosotros pudiéramos entender. Y ya vamos a ver que no hay lógica humana que explique esto que pasa aquí. No hay lógica humana, no hay manera. Y ahorita lo vamos a ver. Pero, ¿por qué tenemos nosotros que analizar eso? A mí me parece que la situación que atravesaba el pueblo de Israel en los tiempos de Gedeón no se diferencia mucho de lo que estamos enfrentando los venezolanos en estos tiempos. Pareciera que las mismas causas y las mismas consecuencias. Entonces esto nos deja algunos principios para enfrentar a una crisis que a muchos los tienen en zozobra, ha hecho emigrar a casi 2 millones de venezolanos y ha desanimado a otros a tal punto que están perdiendo la esperanza. ¿Qué podemos hacer? O sea, ¿qué podemos hacer? ¿Y qué papel jugamos nosotros en este contexto como iglesia? ¿Será bueno que el pueblo de Venezuela tenga una iglesia? ¿Y para qué tiene una iglesia? ¿Para qué está la iglesia en este contexto? Y yo he estado pensando que esta es una oportunidad de oro para liderar emocionalmente y espiritualmente a nuestro pueblo y ser una bendición en medio del contexto en que nos movemos. Pero necesitamos herramientas y necesitamos una lógica distinta a la lógica que usa la gente. Entonces hoy yo le voy a enseñar una ecuación que la estoy encontrando aquí y que la voy a poner en práctica. Una ecuación, los muchachos que saben matemáticas saben, una ecuación es, por ejemplo, A es igual a B más C, o A es igual a B sobre C, por ejemplo, o A es igual a B por C, o X igual a A más B, qué sé yo. Y le voy a enseñar una ecuación para este contexto, para esta vida, para ahora, para esta situación, que yo creo que es una respuesta de parte del Señor. Y es una ecuación sencillita, la vamos a ver ahora, pero quiero que nos metamos un poco en la historia. Ante las situaciones más extremas de la vida, los hijos de Dios debemos dejarnos conducir directamente por el Señor. Así como lo digo, los hijos de Dios debemos dejarnos conducir directamente por el Señor, siguiendo sus instrucciones y con las actitudes correctas. En las situaciones más extremas, más difíciles de la vida, el secreto está en que nos dejemos dirigir por Dios en ese momento. Sigamos sus instrucciones y nos va a ir bien. Las cosas se van a cambiar. Pero necesitamos básicamente eso. Y ahorita lo vamos a ver cómo lo vive Gedeón y el pueblo que le acompañó en esta gesta heroica, pues extraordinaria. La situación que están viviendo es realmente terrible. Terrible. Los madianitas y todos sus aliados hacían multitudes que lo describe el texto que eran como langostas, parecían langostas, donde esa gente llegaba a arrasar con todo, con la agricultura y con la cría. Eso no quedaba gallinita, no quedaba ni pollito, hasta los huevos se los llevaban. Eran terribles, eran unos saqueadores de oficio y eran muchos. Y andaban en camellos. En ese tiempo tener un camello era como tener un carro, pues, por decirlo así. Y estaban armados también.
Entonces, ¿qué hacían ellos? La gente que producía, entre ellos los israelitas, ellos iban y se llevaban literalmente todo, saqueaban. Eran unos saqueadores empedernidos. Y se convirtieron en una plaga. ¿Qué estaba pasando específicamente con el pueblo de Israel? Estaban acostumbrándose, como adaptándose a esa situación. Entonces ya vivían en cuevas, en fortalezas, en especie de fortines que construían para resguardarse de los madianitas. Esa circunstancia los estaba llevando a crear estructuras, formas, pero no a cambiar la situación, sino a adaptarse a la circunstancia y resignarse a que así les tocaba producir. Y bueno, lo metían en cuevas, pero no tenían oportunidad de hacer vida social, no podían estar en paz. Era algo estresante. Como yo veo la situación ahora, es como si estuviésemos preparándonos para que esto es lo que nos toca, esto es lo que nos tocó, ¿y qué vamos a hacer? Entonces nos vamos como adaptando los horarios, adaptando las cosas, adaptando la cuestión, y nos vamos volviendo como que nos resignamos. ¿Cómo que nos resignamos? Y decimos, bueno, no me queda otra, no me queda más nada, tengo que acostumbrarme a hacer esto, a hacer aquello, hacer todo esto. Y describimos las cosas. Todos los días que usted sale, usted encuentra a la gente describiendo sus cuevas, sus fortalezas, sus sitios escondidos donde tienen que para esconderse. Y pareciera que estamos en eso. Y necesitamos una palabra de parte del Señor en este tiempo que nos dé esperanza y que nos mueva a una confianza real en Él. Y a confiar en que Dios sí va a pelear por nosotros. ¿Y cómo lleva Dios en este proceso al pueblo de una situación que la acabamos de leer en el primer pasaje que leí, que usted acaba de escuchar, a la victoria que leemos en la última parte? Allí hay una historia intermedia en donde Dios lleva a través de Gedeón, lo lleva a un proceso en el que le muestra su poder en medio de esas circunstancias. Cómo sobreponerse a eso, enfrentarlo y ver la devastación del enemigo, ¿verdad? Y vamos a ver un poco cómo Dios lo va llevando a eso. Entonces hay 4 pasos de ese proceso, 4 cosas que hace Gedeón como dirigente y que hace el pueblo que le acompaña, y que me parece a mí el camino para resolver. Y vamos a verlos. La primera es una fe extrema. Ante una situación como la que vivimos, hoy necesitamos nosotros tener una fe extrema. Definitivamente. ¿Y eso pasa por dónde? ¿Pasa por qué? Primero, nosotros tenemos que mudar nuestra fe. Este pueblo tiene que mudar su fe de donde la tiene. Y romper con algunas cosas que lo han traído precisamente a lo que estamos, a donde estamos. Ahí está el pueblo de Israel. Ellos claman. ¿Qué es lo primero que Dios les manda? Un diagnóstico. Los profetas son especialistas en hacer diagnósticos de las crisis. Y viene el profeta y les dice, lo que a ustedes les está pasando es que ustedes abandonaron al Dios de los cielos, al Dios de sus padres, y se fueron tras los dioses de los amorreos, de la gente que habita esas naciones, esos sitios. Y ustedes mudaron su confianza del Dios de los cielos, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el que los hizo atravesar el Mar Rojo en seco y que devastó al imperio egipcio, y ustedes han mudado esa confianza a los dioses de los amorreos, de esas naciones que estaban allí. Por eso Dios los entregó en manos de los madianitas, y por eso la mano de Madián se arrecia contra ustedes y los va a tener así hasta que pase algo, hasta que muden su confianza. Y
él trabaja con Gedeón. Gedeón creció, parte de su juventud probablemente, la pasa Gedeón. Recuerden que acababan de pasar el mar rojo, perdón, el desierto, acababan de cruzar el Jordán, ya estaban en la tierra prometida en el tiempo de la conquista, y ahí fue el tiempo de los jueces. Y el Señor trata con Gedeón en un problema que tiene Gedeón y tiene su casa. ¿Sabe qué tenía el papá de Gedeón en su casa? Tenía un altar a Baal y un altar a la diosa Acera. Acera o Aserá. Esos dos altares eran unos altares de la comunidad. ¿Cómo sabemos que eran de la comunidad? Porque Dios le da una orden a Gedeón, y mire la orden que le da. Le dice: mira, Gedeón, lo primero que vamos a hacer es que tú te vas a buscar un toro que tiene tu papá, de esos grandes, y con ese toro tú vas a derribar el altar de Baal de tu papá. Y la imagen de acera que está allí, que al parecer era de madera, tú la vas a cortar, y con esa leña, el toro lo vas a sacrificar, me lo vas a sacrificar a mí. Porque a tu papá se le olvidó que yo soy Dios, y me le está haciendo ofrenda a otros dioses, a Baal, a Acera, a Astarte, a la reina del cielo, a todo ese cuento. Lo primero que Dios le dice a Gedeón: vamos a resolver un problema serio, que es lo que lo tiene ustedes así. Tú me vas a derribar ese altar. Gedeón lo hace con cierto susto, con cierta aprensión. ¿Por qué? Porque ya eso era cultural. Eso pertenecía, era patrimonio cultural, hermano. Así creían todos, ya habían creído así. Esa gente había visto las maravillas de Dios, había visto lo que Dios había hecho por ellos, pero se habían prostituido tras la idolatría y tenían allí el altar a Baal y el altar a Acera. Y lo primero que el Señor le dice a Gedeón: vamos a eliminar eso. Y Gedeón efectivamente pues lo hace, obedece al Señor y tumba eso de noche. No lo hizo de día, porque eso pudo haber creado un tumulto y lo podía matar. Es más, cuando amanece el sacrificio allí, se dan cuenta, ven la ceniza, ven todo y el altar derribado. La gente de la comunidad, el consejo comunal, convocó una asamblea y determinó que a Gedeón había que matarlo. No sé por qué razón, intolerancia religiosa, no sé. Había que matarlo porque había transgredido contra las costumbres de la comunidad. ¿Cuáles costumbres, vale? Si ese era el pueblo de Dios, ¿en quién debían confiar ellos? Este pueblo de Venezuela, ¿cómo se denomina a sí mismo? Cristiano, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Poniendo nuestra confianza en otros dioses, en otras cosas, en el hombre, en nuestra inteligencia, en los esquemas. Y ese es nuestro problema. Y lo primero que hay que resolver a la hora de tener una fe es que hay que revisar en quién la teníamos, en quién confiábamos, a quién le prendíamos la velita, a quién le hacíamos. Y el Señor le dice: Gedeón, usted me va a quitar eso. Bueno, la gente lo interpela al papá y le dice: a Gedeón hay que matarlo. Y le dice: no me van a matar, muchacho. El hombre reaccionó. Qué interesante. Primer efecto que se produce. Su papá se alía con él, con Gedeón, porque Gedeón ya estaba confiando en el Señor. Y el papá le dice algo bien interesante a la gente: ya va un momentico, ya va, déjeme al muchacho quieto. Si él peleó con Baal, él ahora es enemigo de Baal, que Baal se defienda. Si Baal es Dios, que se defienda. Es más, no me tocan al muchacho, el que me lo toque se muere. Al hombre habló con carácter, y como era un líder en la comunidad, la gente respetó el asunto y se quedaron tranquilos. Óigame, nuestros pueblos están enseñados a tener miedos a todo.
Y lo que nos tiene a los venezolanos como estamos, viviendo en un país como el que vivimos, es que nosotros nacemos asustados. Y nos enseñan a tenerle miedo al coco, ¿qué más es el que nos va a llevar? A todo el mundo aprendemos a tenerle miedo y le tenemos miedo a todo. Y no nos atrevemos a inventar, no nos atrevemos a ingeniar. Ese cuento que nos metieron recientemente de la Pachamama, la madre tierra. ¿Quién dijo que la tierra es madre de nosotros? La tierra viene siendo hermana, de alguna manera. ¿Sabe quién es el Padre? Dios. Él hizo la tierra y de la tierra nos hizo a nosotros. Entonces, por eso decíamos hace un tiempo, hablábamos de ese tema, usted no tiene que ir a la tierra. Si usted va a sembrar unas caróticas, usted no tiene que hacer una ceremonia ahí a la tierra y decirle tierra, Pachamama. No, ya no es mamá suya. ¿Me das permiso? Usted no tiene que estarle pidiendo permiso al agua. No, ni a los espíritus de la... No, señor. Dios te ha dado permiso para explotar la tierra, para usufructuarla, con conciencia, por supuesto, con temor a Él, pero Él es el que hizo todas las cosas. Entonces, lo primero que el ser humano tiene que hacer, lo primero que tendría que hacer este pueblo para que salgamos de abajo, es mudar nuestra confianza de los ídolos, de todo lo en que confiamos, y poner esa confianza en el Señor. Y Gedeón se atrevió a hacer eso. Pero usted sabe que en nuestra cultura eso da miedo, ¿sí o no? Aquí vino un día una abuela que era bruja toda su vida. Cuando esa abuela se entregó al Señor, y a mí me habían dicho que era bruja, el día que ella hizo la oración de fe aquí, yo oré por ella en guardia, pendiente. ¿Por qué? Porque nos enseñaron a tenerle temor a esas cosas. Mosca, pendiente para reprender cualquier cosa. Mire, esa abuela oró aquí, no se me olvida, esa abuela lloró como una niña aquí en la presencia de Dios. Y desde ese día hasta que murió, se fue con el Señor, esa mujer fue fiel a Cristo. ¿Sabe lo que hizo con todas las cositas que tenía? Todos los muñequitos que tenía, todas esas cositas, todos los jugueticos, los metió en un saco, los agarró a palos, los quebró y los botó. Y no le pasó nada. Nada le pasó. Mientras la gente viva teniéndole temor, el diablo se los está comiendo. Les está destruyendo la familia, les está quitando la paz, les está destruyendo la vida, los está devastando. No paran nunca. Comienzan esto y él se los destruye. Comienzan aquello, se los destruye. Comienzan les destruye todo. Hasta que esa persona diga, no confío más en esto, no sigo más, yo voy a confiar en Dios. Y listo, se acabó. Y se acaba el miedo. Se acaba el miedo. Miedo da vivir en ese terror. Miedo da vivir en esa esclavitud. Entonces, lo primero que usted necesita en este tiempo es una fe extrema. O sea, una fe clara en el Señor. Usted tiene que renunciar, tenemos que renunciar en nuestro pueblo y hay que decírselo. Tiene que renunciar a cualquier culto idolátrico de manera radical y decidida. Mire, ni el horóscopo. El horóscopo es brujería light, para que lo sepa. ¿Cómo va a estar usted creyendo en que los astros... Usted ve en la televisión, ¿verdad? Y esa gente es inteligente, digo yo, ¿no? Pero ¿cómo es posible que esa gente diga? Lo hacen a manera de pregunta. Y sale un señor profesional hablándonos de los astros. Eso nos está trayendo desgracia a los venezolanos. Mientras estemos pensando que la luna, el sol, las estrellas, que la conjunción de los astros va a influir sobre nuestro destino, estamos fregados, estamos mal. Y eso le había pasado al pueblo de Israel
Y eso los había debilitado, les había quitado la confianza, los había llenado de temor y los estaba llenando de pobreza. Y por eso no es raro que los venezolanos que nadamos en un mar de riqueza, la gran mayoría de los venezolanos vive en pobreza. Y parece que vamos más bien profundizándonos en eso. El cuento de la erradicación de la pobreza pasa por mudar en quién confiamos, definir en quién vamos a confiar. Entonces lo primero es una renuncia clara a cualquier adhesión, a cualquier confianza, a estarle prendiendo velas a las ánimas, a cargar la estampita, la pepa de samuro, la pata de conejo, cualquier cosa de eso, todo eso hay que botarlo en el nombre del Señor y sin ningún miedo de que me va a pasar algo. No me va a pasar nada. En cambio, si sigo en ese cuento, me va a pasar y muy feo. Debemos demostrar una clara identificación con el culto al Dios vivo a través de acciones concretas y evidentes. ¿Qué hizo Gedeón? Gedeón, cuando vio que el personaje que le estaba visitando era alguien que él no estaba acostumbrado a ver, él sintió que había una presencia allí, él de alguna manera lo percibió que no era meramente humana, y él quiso saber y le trajo una ofrenda. Sacó una ofrenda, sacó un cabrito y presentó una ofrenda de sacrificio. Se acordó que a Dios se le ofrecen sacrificios, se le ofrecían sacrificios en ese tiempo, y saca la ofrenda y para probar. Y cuando el ángel del Señor ve la comida, toca la ofrenda, se quemó la ofrenda, subió un fuego y el ángel del Señor subió en el fuego. Cuando Gedeón ve eso, ve una maravilla y ahí sí se asusta y dice: yo estoy muerto, voy a morir, porque vi al ángel del Señor. Era el Señor, fíjese que dice el ángel de Jehová y luego dice Jehová. El mismo Señor estaba hablando con Gedeón allí. ¿Qué te parece? Y él lo adoró y le reconoció, y por eso le trajo ofrenda. Y tenemos que estar atentos a la voz de ánimo del Señor. Óyeme bien, en este tiempo tú necesitas oír la voz de Dios en tu espíritu, en tu corazón. Porque la voz de Dios es la que te va a traer consuelo, es la que te va a dar dirección, es la que te va a dar ánimo, no te va a desanimar, no te va a encajonar, no te va a intimidar, sino que te va a generar en ti confianza. Y eso fue lo que animó a Gedeón. Una conversación con el Todopoderoso. Mire, eso fue un rato, ¿saben? Eso fue un rato, porque eso creo que fue parte de la noche. Al amanecer, Gedeón le dice al Señor, fíjate, él acaba de ver una maravilla y el Señor le dice que no se preocupe, que no va a morir, que esté tranquilo. Pero Gedeón le dice al Señor: mira, yo voy a dejar un vellón y quiero verlo, quiero ver el vellón mañana cuando amanezca, y que el rocío no esté solo en el vellón esté mojado y alrededor esté seco. Y el Señor así le hizo. Y luego le volvió a decir: Señor, ahora quiero, perdóname, no te molestes conmigo, quiero que sea al revés. Ahora quiero que el vellón esté seco y afuera esté mojado. Y así amaneció. O sea que fue un buen rato de conversación, de interacción con el Señor. Y eso inspira mucho, ¿sabes? Dios es un Dios real. Y Él nos visitó. Él te visitó a ti. Te atrajo así, con su misericordia. Si tú tienes la presencia de Dios, entonces tú sabes que puedes dialogar con Él, puedes conversar con Dios se puede hablar, con Dios se puede hacer diálogo. Escúchame bien, donde tú le hablas y Él te habla, donde tú le hablas y Él te responde, donde Él te indica. Prueba con eso y ahí tienes un recurso que es la oración y la palabra de Dios. Métete con Dios en encuentros con Él y cuéntale en medio de la crisis y en estas circunstancias, con quien más deberíamos estar hablando ahora es con Dios. Y escuchar su voz, porque la voz de Dios te va a traer aliento a tu espíritu. Te va a dar fuerza. Porque Él es Dios. Él es el Señor. Y el Señor... Me gusta mucho eso y pudiéramos quedarnos solamente en ese incidente, pero no podemos porque tenemos que dar la idea completa de todo este evento. Pero me llama la atención que el Señor se complace, ¿vale?, en hablar con Gedeón.
Gedeón está todo asustado y Dios le da confianza. Yo voy a estar contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón, yo te voy a acompañar, tranquilo. Señor, pero mira, te voy a traer una ofrenda, porque no estás seguro de traer la ofrenda. Dios sube en la ofrenda. Es el Señor, me voy a morir. No, no te vas a morir, tranquilo, ven acá. Vamos a seguir conversando, tú y yo. Yo tengo un propósito contigo y contigo yo voy a salvar a este pueblo. Y Gedeón le dice, bueno, pero yo quiero una prueba. Te doy la prueba. Quiero otra, te doy la otra. ¿Cuántas quieres? Usted le tendría esa paciencia a Gedeón. No, de pronto usted y yo, cualquiera de nosotros le dice, bueno, Gedeón, últimamente, ¿vas a ir o no vas a ir? ¿Qué es lo que te pasa a ti, chico? No, pacientemente lo escucha. Así es Dios contigo, quiero que lo sepas. No tienes que ganarte el favor de Dios. Él ya te ama y Él se complace en hablarte, en revelarte sus propósitos. Él quiere que tú conozcas sus propósitos para tu vida, pero Él necesita que tú confíes en Él. Y Él estimula esa fe en ti. Y en este momento creo que nosotros, si algo necesitamos, es confianza en el Señor. Y tenemos que enseñarle a nuestra gente. Atrévase a decirle eso a la gente. La gente necesita ahorita aprender a confiar en Dios, en el Dios que hizo los cielos y la tierra. La otra cosa que veo que Dios lleva a Gedeón en un segundo paso, pudiéramos llamarlo, es la obediencia extrema. Y es obediencia extrema porque, escúcheme bien, cualquiera de nosotros no le llega al segundo round al Señor. Y de Gedeón pasó completo toda la pelea y la ganó. Y ya lo vamos a ver. Ya vamos a ver que cualquiera de nosotros pudiera renunciar a eso. Esto implica seguir las instrucciones divinas al pie de la letra. Lo que Él diga y listo, más nada. Eso lo que demuestra que verdaderamente confiamos en Él y no en ídolos o nuestras propias fuerzas. Mira lo que Dios le dice a Gedeón. Gedeón, dice la palabra de Dios que el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y él convocó al pueblo. Dirigido por el Señor. Convoca al pueblo para pelear, pues. Pero te voy a contar algo. ¿Usted sabe cuántos efectivos tenía el ejército madianita? Bueno, cuando Gedeón convoca, se alistan 32,000 hombres de guerra. Son convocados porque el hombre, tomado por el Espíritu Santo, pues toca la trompeta, convoca, manda mensajeros y se alistan 32,000 efectivos. Bastante, ¿verdad? Bastante. Es como para animarse. Sí, pero lo que desanima es que los efectivos de los madianitas eran 135,000. ¿Quién de ustedes, hágame el favor, se va a enfrentar con 32,000 a un ejército mejor equipado, o técnicamente hablando, de 135,000 efectivos? Mire, la zona sur y la zona este completa, creo. Completa. Todo ese gentío. Armados, con camellos en ese tiempo. Pero eso no es todo. Bueno, Gedeón convoca a la gente, ¿no? Pero viene el Señor y le dice, Gedeón, eso es mucha gente, ¿vale? Eso es mucha gente. Para salvar a Israel es mucha gente. Yo necesito menos que eso. ¿Qué hace Gedeón? Qué interesante, Gedeón no se pone a altercar con Dios. Dios le da una instrucción. Dile a la gente que los que están asustados tienen permiso para irse a su casa. Y Gedeón, como Dios le dijo, así hizo. Usted hubiera hecho eso. Diga, no creo. Yo me voy con ellos, claro. Señor, yo voy a aprovechar y me voy. Pero Gedeón hizo caso. ¿Verdad que es una locura? Y le dejó el ejército en un momento. Qué asesor, ¿no? Qué asesor el de Gedeón. Se lo deja en 10,000.
Se fueron 22,000 para la casa. El 60 y pico % le quitó del ejército. ¿Usted se buscaría un asesor así? Bueno, Gedeón se lo buscó. Es más, no se lo buscó. Él se nombró. Él dijo, yo te voy a asesorar, Gedeón. ¿Sabes? Dios se nombró asesor tuyo, para que lo sepas. Tú no lo buscaste. Tú y yo creíamos otras tonterías. Pero Él se nombró nuestro asesor, nuestro director. Es más, nuestro Señor. Y listo. Bueno, pero alguien pudiera decir, ¿no? Bueno, con 10,000, no sé, multiplicamos, ¿de a cuánto nos tocan? Nos tocan como 10 o como 12, 13 por cada uno. Bueno, vamos a diseñar una estrategia para eso. Pero cuando a lo mejor Gedeón está pensando, no sé si usted hubiese hecho eso, yo a lo mejor estuviera sacando la cuenta. Bueno, si Dios me lo deja 10,000, debe ser que cada uno puede con 12 o 13 o con 14, no sé. Y nos va a dar una estrategia para acabarlo. Y Dios le dice, no, todavía es mucho. ¿Quién renunciaría ahí? Usted renuncia, hermano. Y Gedeón también se va. No, qué broma. Es poquito, 10,000. Es mucho. ¿Era mucho o era poquito? En la lógica humana, una locura. Pero en la lógica de Dios, eso era mucho, decía Dios. Por eso es que a usted le cuesta andar con Dios, ¿sabe? Y a mí también. Porque Él tiene una lógica que nos deja locos a nosotros. ¿Verdad que sí? Y Dios le dice, son muchos, pero lo que no sé, mire, no sé. Porque yo no estaba ahí. Lo que Gedeón no espera es que lo van a dejar sin ejército. Y él le dice, llévalos al río a beber agua y yo los voy a escoger. Y los que se tomen el agua arrodillándose son un grupo. Esos no van. Y los que tomen el agua toman con la mano, que no se arrodillen, sino que se inclinan un poquito, agarren el agua rapidito y la tomen. Esos son. Alguien pudiera decir, bueno, seguramente van a ser más los que estén alerta, porque necesitamos gente alerta, gente pila, porque el enemigo es mucho, ¿verdad? Y me imagino que la gran multitud va a tomar agua. No, fue al revés. Óigame usted, fue al revés. Los que se arrodillaron para tomar agua fueron 9,700 israelitas. Y los que pudiéramos decir que eran pilas, alerta, que sí servían para la guerra, pudiera decir, eran 300. ¿A que ahí sí renuncia usted? Y usted le dice, Señor, yo como que estoy asustado. ¿Por qué mejor no nos quedamos tranquilos? Es que no estaban tranquilos. Usted no se puede quedar tranquilo. Con las luchas, con los desafíos, tú no te puedes resignar. Tú no puedes sencillamente adaptarte a eso. Tú tienes que pelear y confiar en Dios. Por eso yo creo que esa obediencia se puede llamar obediencia extrema. Y eso involucró a otros, porque Gedeón logró convocar a esos 300 que confiaron en la palabra de Dios y en la palabra de Gedeón. Entonces, cuando tú confías en Dios y tú obedeces a Dios, tú arrastras a otros a confiar en Dios. Y por eso es que yo creo que hoy es un tiempo para que la iglesia ejerza un liderazgo espiritual y emocional. Espiritual, ¿cómo? Para que le digamos a la gente que deje de estarle prendiendo velas a las ánimas, que deje de estar confiando en San este y San el otro y San Genaro y San no sé qué, y deje de estar confiando en ellos mismos y deje de estar confiando en las medidas económicas y en lo que va a pasar y lo que no va a pasar, y traslade su confianza al Dios de los cielos y aprenda a orar y a clamar a Dios. Y que aprenda a adorarlo. Creo que esta es una oportunidad para emocionalmente también conducir a la gente a que tengan paz, tengan confianza y a que peleen en el nombre del Señor.
Y mira esto que pasa. Gedeón se queda con sus 300. ¿Y qué hace? Organiza una estrategia. Por eso yo le coloco organización a prueba de incrédulos. Vamos a ver un momento a Gedeón. Ahora sí podemos hacer un cuadro interesante. Busque Google y mira por Google Earth y vea a Gedeón y vea el ejército. Imagínense 135,000 efectivos listos para la guerra y el pillaje. Unos tipos bárbaros, terribles. Y vea en Google, usted va a ver el gentío que parecían langostas y los 300 de Gedeón. Y Gedeón los convoca y les dice, miren lo que vamos a hacer. Vamos a dividirnos en 3 escuadrones. ¿De cuántos? De 100, 100 y 100. Y nos dividimos en 3 escuadrones y miren lo que vamos a hacer. Ustedes van a hacer lo que yo haga. Cada uno de ustedes tiene un cántaro. Escúchenme bien. ¿Qué ejército usa cántaros para la guerra? Ok. Y van a tener cada uno una antorcha encendida. La van a tener. Y cada uno va a tener una trompeta. Entonces yo voy a dar el grito. Y usted los está viendo haciendo la planificación estratégica, ¿no? ¿Qué le produce eso a usted? Cosa de niño, ¿no? Solo un niño, cándido, inocente, puede hacer algo así. Mi hijo pequeñito, el menor, me dijo un día con la beca que daba hace tiempo que daban una beca, me dijo, papá, vamos a comprar el carro. Cuando me den la beca, vamos a comprar un carro. Solo un niño piensa así. Pero usted y yo tenemos que aprender a pensar así. Y aquí está Gedeón, como si fuera un juego de niños. Está diseñando y planeando la estrategia y le está dando instrucciones. Explíqueme, ¿qué chance tenían? ¿Tenían chance? No, en la lógica humana no. Y le dice, entonces vamos a quebrar los cántaros. Ah, no, y cuando se quieren esos cántaros, esa gente se asusta mucho. Diría usted riéndose de Gedeón y de los muchachos. Nosotros nos reímos de Gedeón. No, sí, van a temblar. Cuando escuchen se quebraron los cántaros, van a salir corriendo los madianitas, seguro que sí. No, pero si no, bueno, cuando vean la candela en la medianoche, a lo mejor van a pensar que se incendió el mundo y que... Usted se reiría de Gedeón, ¿verdad que sí? Y las trompetas, no crea que serán trompetas de las que usted conoce. Esas eran una cosa que se llama shofar, que es un cuerno de carnero, y eso lograba producir un sonido, y esas eran las trompetas. ¿Verdad que da? ¿Qué da? Da risa, pero da compasión. Qué ingenuos. Parecen unos niños planeando una estrategia para enfrentar un ejército de 135,000 efectivos acostumbrados a matar, al pillaje, al saqueo. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Que cuando los 300 hicieron eso, ya el ejército enemigo había recibido una palabra de parte de Dios a través de un sueño, que un pan de cebada rodaba por el campamento y había tumbado una tienda de ellos. Y ellos entendieron que Jehová estaba con Israel y con Gedeón, y que no era el número, no era el tamaño. Ya ellos estaban asustados. Gedeón no lo sabía, y Dios manda a Gedeón para que escuche el cuento, y uno le dice, creo que, no me acuerdo cómo se llamaban, creo que era Salmuna, que se llamaba uno de los señores ahí que estaban echando el cuento, y entonces él anda con su escudero, y escuchan la historia, y Gedeón escucha cómo él dice, vi caer una rodaja de pan de cebada, y tumbó la tienda. Y usted sabe que el pan de cebada era en ese tiempo el pan de los pobres. Israel estaba empobrecido. Y era como Dios diciéndole, un
pan de cebada es lo que yo necesito, ni siquiera un pan de trigo pesado, sino un pan de cebada, del pan barato, de lo que tú crees que no se puede. Yo con una rodaja de pan te voy a destruir a ti, Madián, a todo tu ejército. Así habla Dios a los enemigos tuyos, a los que te saquean, a los que te quieren quitar todo. Y efectivamente esa noche dice la Biblia que Dios puso la espada de cada uno contra su compañero y el mismo ejército se destruyó a sí mismo. En lo que se da ese alboroto y el pueblo de Israel se entera, los 22,000 que se habían ido se envalentonaron y los 10,000 que habían sido desechados ya por de parte del Señor se animaron a la pelea y le han asistado una derrota terrible a los madianitas y los pusieron en su sitio y se acabó el cuento. ¿Sabes cuántos años duró Gedeón liderando a Israel y los madianitas más nunca los volvieron a molestar? 40 años. ¿Qué te parece? Entonces, ¿sí funcionó? ¿Lógica humana? No, no sirve. Ahí no sirve, hermano. Ahí nosotros nos quedamos. Nosotros no llegamos ni al primer round. Pero Dios fue llevando a Gedeón en ese proceso y le enseñó. Pero mira, y te voy a decir algo, la planeación estratégica no es falta de fe. Un plan de trabajo es una declaración de fe. Escúchame esto. Si Dios te ha dado una palabra a ti y te ha dicho que va a hacer algo contigo, con tu casa, con tu familia, tú puedes comenzar a planear. Tú puedes comenzar a planear. Cuando Dios le dio a Noé una palabra, nunca había caído un aguacero en la tierra. No había tradición de eso. Y Dios le dijo a Noé, constrúyete un arca en el que te vas a salvar tú y tu familia. Y se dio la oportunidad a los que quisieran, pero la gente no quiso y no confió. Pero Noé construyó el arca y se salvó él con toda su familia y todavía los geólogos, los zoólogos, los científicos, toda esa gente anda estudiando cómo cupo tanto animal allí en esa arca. No me pregunte a mí. Pero lo cierto es que eso pasó de verdad. Y sí se salvó Noé con toda su familia y salvó todas las especies que Dios permitió que se salvaran. Todavía los científicos, en la lógica de ellos, no les cabe cómo cupo tanto animal allí. Ellos se andan preguntando todavía cómo hicieron. No sé, a mí usted no me pregunte, pero lo que yo sí le puedo decir es que eso sí ocurrió de verdad y que sí se salvó ese grupito de esa generación y el resto se perdió porque andaban entregados a los placeres, andaban en la dolce vita y cuando les vino la destrucción ya no había chance. Pero Noé construyó el arca, diseñó, porque tenía una palabra de parte de Dios. Si tú tienes una palabra, Dios te llamó, Él tiene un propósito contigo y Él te ha dado una palabra, Él ha puesto en ti una visión, Él ha puesto en ti un anhelo, un deseo, hay un sueño que tú tienes, entonces tú puedes planear. A mí me enseñaron, y eso me hizo daño, a no contar los pollos antes de nacer. Pero si Dios te dice que te va a dar pollo, tú puedes contar los pollos, porque tú tienes tu confianza puesta en Dios, no en tus estrategias, no en tu inteligencia, sino en el Señor. Y tú puedes hacer planes, y voy a enseñarte una ecuación, que yo creo que con esa ecuación descubrí el agua tibia. Cuando tú hagas un proyecto para enfrentar una situación adversa de tu vida, de tu entorno, o para un sueño que Dios haya puesto en tu corazón, tú has recibido una palabra de Dios para tu vida, tú tienes que creer a esa palabra, y entonces te voy a decir cómo enfrentarte a una situación como la que se enfrentó Gedeón. Ahí está la ecuación. A es igual a B más C. Vamos a hacerla rápidamente. El pueblo está en una situación terrible de devastación, de ruina, de empobrecimiento cada vez más profundo, cada vez más serio. Y luego se enfrentan para cambiar esa situación. Gedeón saca la cuenta y tiene 32,000 efectivos para hacer una guerra.
Porque había que hacer la guerra, esos eran guerreros. Ahí no era negociar, no era ir a la Corte Internacional de la Haya. ¿Qué corte ni qué corte? Esos eran unos bandidos, eso había era que enfrentarlos en una guerra. Y Gedeón saca la cuenta y dice, tengo 32,000 efectivos, y se los diezmaron a 10,000. Cuando él todavía está creyendo sacar una cuenta con los 10,000, el Señor le dice, no, es mucho, te lo dejo en 300. ¿Cuánto está de este lado de la ecuación? 300 nada más. Eso es lo que cuenta Gedeón. ¿Qué más cuenta en el presupuesto? 300 teas, 300 antorchas, 300 cántaros y 300 trompetas. Y 300 hombres. ¿Es mucho? Eso no es nada. Eso no es nada. ¿Qué faltaba? Faltaban 150,000 efectivos para llevarles ventaja, ¿no? Faltaban 150,000 camellos, faltaban 150,000 lanzas, 150,000 espadas, faltaba todo eso. ¿Lo tenía Gedeón, humanamente hablando, en sus matemáticas? No. ¿Quién puso la diferencia? La diferencia la puso Dios. Entonces, ¿cuál es la ecuación? Tú pones tu circunstancia, pones el signo igual, el signo de igualdad, y aquí pones lo que tú crees que tienes. Lo metes ahí. Y de lo que falta, ¿quién lo pone? Lo pone Dios. Y tú pones ahí más el Dios Todopoderoso. Ponle como tú quieras, el Shaddai, Adonai, Jesús, el Espíritu Santo, el Dios triuno, como tú lo quieras, tú lo pones ahí en tu ecuación y lo pones y listo. Lo puedes hacer tipo multiplicación. A es igual a B sobre C. Y entonces pones lo que tú quieres y pones a Dios sobre la circunstancia. Y Él va a poner todo lo que falta. Pero te voy a echar un cuento. De esa historia yo aprendí, y estoy aprendiendo, que Dios tenía más de 150,000 efectivos. Porque Él es Jehová de los ejércitos. Y sus ángeles se cuentan por miriadas. Por millones de millones. Los ángeles de Dios se cuentan por millones de millones. Y Él dice que Él envía a su ángel para guardarte, para pelear por ti. Tú sabes que le estoy pidiendo yo a Dios, y quiero que ustedes me acompañen a orar por eso. Envía tu ángel a Venezuela. Que tu ángel meta en cintura a todos los demonios y los diablos que están echando broma aquí en este país. Y que tu ángel ponga orden en este país y traiga bendición. Y el Señor me ha dado una imagen clara: castillo de naipes. Las estructuras perversas que se han levantado en este país van a caer por la mano de Dios, no por estrategia humana, como castillo de naipes. No se va a necesitar un disparo para eso. Estamos pidiendo eso al Señor. Dios es soberano y Él sabrá hacer justicia con alguna gente que merece que se haga justicia con ellos, pero podemos confiar en el Señor. El ángel del Señor, Él lo envió allí para darle seguridad a Gedeón, y fue el ángel del Señor el que peleó, el que confundió a los madianitas. Fue la misma presencia de Dios. Lo que Dios necesitaba de Gedeón era simple que lo observara. Ve cómo yo voy a obrar. Él quiere llevarse la gloria en todo. Él quiere realmente llevarse la honra, porque Él es el Señor, Él es Dios. Te voy a decir algo. Tú no necesitas gloria. Lo necesitas es a Él. Y Él le encanta usarte precisamente a ti. Mira, Gedeón, dice él mismo que era el menor de la casa de su padre, de la tribu de Manasés, de la media tribu de Manasés. Ni siquiera era una tribu completa. Era de la media tribu de Manasés. Él venía siendo descendiente de José. Pero Dios le plació llamarlo a él. ¿Sabes qué significa el nombre Pablo, del apóstol Pablo? ¿Sabes qué significa el nombre Pablo? Pequeño. Parece que Dios le encanta agarrar al menorcito de la casa. A David, el menor de la casa. El papá ni lo llamó. El papá ni lo llamó.
José, el menor, y a Dios le plació y lo puso de gobernador, y todos sus hermanos, tal como lo soñó él y Dios se lo mostró, se inclinaron ante José. Mira lo que dijo Pablo unos 1000 años después de este incidente. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Gedeón? Mira, yo no quiero que ustedes vayan a decir después, no, es que nosotros no somos muchos, pero somos machos. No. Yo quiero mi gloria y me voy a glorificar. Y nadie va a saber cómo explicar esto. Y el mundo va a conocer esta historia. Y hoy yo estoy confiando en Dios. Porque si es el mismo Dios que ayudó a esta gente, es el que me está ayudando y me va a ayudar a mí. Amén. Yo quiero que oremos al Señor. Quiero invitarles a orar. Y yo quiero que usted hoy le diga al Señor, Señor, mira, yo no voy a confiar en otra cosa sino en ti. Usted tiene que darle gracias a Dios si ya recibió a Cristo, que usted ya tumbó el altar. Amén. Si usted ya recibió a Cristo, usted destrozó ese altar, ya usted no le ofrece más ofrenda a los diablos. No, Señor. Ni a ídolos ni a nada. Que todo eso es lo mismo. Usted ahora su confianza está puesta en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Un Dios eterno, eternamente existente en 3 personas, todopoderoso, bueno en gran manera, poderoso. Y usted y yo confiamos en él.